Buenos días a todos. Muchas gracias por tu presentación, Fabio. Gracias por la moderación también. Primero quisiera agradecer profundamente a la organización del primer Congreso Iberoamericano de Psicología y Cognición Musical, a SACOM, por invitarme a dar esta conferencia donde voy a contar algunos apuntes que he realizado sobre nuestro rol como educadores universitarios y me siento encantada de volver a ver y escuchar a personas conocidas nuevamente. Bueno, como lo decía el maestro Fabio, voy a hablar sobre la colonialidad en los discursos de la pedagogía musical y para ello quisiera contarles, en primer lugar, las motivaciones que me llevaron a plantear esta charla y la pregunta. Entonces, en primer lugar, quiero reflexionar sobre el contexto político-cultural que vive Colombia actualmente y en segundo lugar, nosotros en nuestro programa estamos atravesando por un proceso de reforma curricular y esto nos lleva a reflexionar e intenta aproximar algunas respuestas sobre una pregunta que me ronda, que sería ¿cuáles son los rasgos de la colonialidad que subyacen en el discurso pedagógico y pedagógico musical de algunos académicos y en los discursos que sustentan la formación de docentes de mi programa en educación musical? El objetivo de esta charla es analizar algunos documentos institucionales y algunos discursos para establecer esos estadios de la colonialidad y proponer algunas iniciativas o reflexiones para empezar a deconstruir ese discurso de poder del campo de la pedagogía musical. La metodología que llevé a cabo se basa en un análisis comparativo entre conceptos donde presento un marco teórico desde el pensamiento binario de Occidente, la relación entre modernidad y colonialidad, para hacer un análisis hermenéutico, tal vez del discurso de algunos documentos oficiales que evidencian esos discursos coloniales que tenemos como músicos educadores. En las conclusiones voy a proponer algunas opciones que permitan evaluar nuestra propia colonialidad como docentes para transformar esos discursos y prácticas en la formación superior. El título lo llamé apuntes como puntadas, como que es algo que hay que profundizar y voy a trabajar algunos apuntes sobre ese pensamiento binario occidental, el pensamiento binario en música, el pensamiento binario en la elaboración de la identidad nacional en América Latina y Colombia, el pensamiento en la educación estatal y en la universidad. Esos mecanismos de colonización que allí subyacen para poner en discusión y análisis dos casos que parecieran no estar relacionados, pero que me llevan a pensar en cómo formamos en nuestro programa a los educadores musicales, ya que es un profesorado. Y por último, concluyo con algunas ideas alternativas que nos ayuden a contextualizar nuestro rol como docentes. Entonces empiezo con los primeros apuntes sobre ese pensamiento binario de Occidente, y es que Occidente se constituyó como binario sustentado en dos categorías siempre antagónicas, exclusivas, excluyentes. Lander reconoce tres escisiones en la historia. La primera es la dicotomía que surge en la religión judeocristiana con la separación entre Dios, que sería lo sagrado, el hombre, lo humano y la naturaleza. En segundo lugar, otra decisión es en la ilustración con el desarrollo y sistematización de las ciencias modernas, donde aparecen muchas más separaciones. La tercera sería la separación ontológica entre mente-cuerpo, razón-mundo, sujeto-objeto, como señaló René Descartes. A partir de esa separación ontológica o fisura ontológica entre razón-mundo, que en otras culturas no existe, se funda un tipo particular de conocimiento que pretende ser desubjetivado, o sea, para ser objetivo y universal. Un conocimiento desubjetivizado es un conocimiento descorporeizado y descontextualizado. Pasando al pensamiento binario en la música occidental, tenemos que remitirnos a la cultura griega, donde un psique tenía un significado complejo que abarcaba muchas actividades como la gimnasia, la danza, la poesía, el teatro, la música, el canto, y la relevancia ética de la música se sustentó generalmente en mitos antiguos. Posteriormente, en la escuela pitagórica se desarrollan los conceptos de armonía y número que fracturan el concepto que había mencionado anteriormente, dividiéndolo en dos categorías: la música pensable, que sería un concepto abstracto originado por los pitagóricos, y la música audible, que sería como ese concepto utilitarista o instrumental. Estos dos conceptos se mantuvieron durante el desarrollo musical occidental. La música pensable con la teoría musical, científica, progresista, y la música audible
con la música instrumental. En la gestación del romanticismo apareció el término Die Musik, la gran música, que es el reflejo de una comunidad selecta cultural y económicamente distinguida que afianza el poder imperial y el control intelectual. En el esquema del pensamiento binario debe surgir la contraparte a ese concepto de la gran música. Así, alrededor de la política y la geografía imperial existen músicas cualquiera que son categorizadas desde el imperio colonizador. Continúo con esos apuntes sobre esos conceptos binarios o el concepto que va a dominar a futuro. A partir de lo anterior, durante el Iluminismo, se formuló el proyecto de la modernidad, que consistió en el desarrollo de la ciencia objetiva, con una moral universal y una ley y un arte autónomo regulados por lógicas del pensamiento binario. La premisa principal es que lo moderno, que es el progreso o lo avanzado, es lo europeo. Con la colonización de América nació la Organización Colonial del Mundo, el establecimiento colonial de los saberes, de los lenguajes, de la memoria, del imaginario. Se organizó el espacio y el tiempo de todas las culturas, pueblos y territorios del planeta presentes y pasados en una gran narrativa universal. En esa narrativa, Europa es, y lo ha sido siempre, el centro geográfico y la culminación del movimiento temporal. Lo anterior se dio con el respaldo de los cronistas que construyeron un discurso masivo sobre Europa Occidente desde el locus de enunciación asociado con el poder imperial. En ese estadio, esa organización colonial del mundo promueve la colonialidad. Por lo tanto, considero en este momento de la charla importante recordar o establecer el concepto de colonialidad y sus tipos. La colonialidad es un ejercicio de poder a partir de la idea de raza y las relaciones intersubjetivas dentro de un marco macroeconómico dominante. En este ejercicio de poder se pueden localizar 4 focos. El primero sería la colonialidad del poder, que consiste en las relaciones que se establecen entre las actuales formas de explotación y dominación. El segundo es la colonialidad del saber, que es el afianzamiento de la epistemología y sus formas de producción de conocimiento que se establecieron como únicas e inquebrantables. El tercero sería la colonialidad del ser, que hace referencia a las experiencias de vida en el contexto de la colonización, y el cuarto, que es la colonialidad estética de los sentidos, donde se emplea el arte como un dispositivo de disciplinamiento mental. En la música, repertorios, técnicas compositivas, técnicas interpretativas, la forma como asumimos el cuerpo en la música y la idea del genio son sus características. Dentro de ese pensamiento binario que surge en este estadio de modernidad, colonialidad, el pensamiento binario lo asumimos ontológicamente en Occidente y produce también la construcción de ciertas identidades relacionadas con ese pensamiento binario. O sea, identidades de género, de clase, étnicas, y así la modernidad es multifacética. Y su cara más oscura son las múltiples infamias del colonialismo, la esclavitud, la expropiación, la violencia, el imperialismo económico, político y cultural son tan inherentemente parte de la modernidad como el discurso de la libertad, la fraternidad y la igualdad. O sea, esto quiere decir que es una metamodernidad, que sería una modernidad compuesta por conceptos opuestos, integrada de múltiples modernidades que chocan entre sí. Praga argumenta que el colonialismo no es una anomalía de la modernidad. El colonialismo es la base que sostiene la superestructura ideológica de los buenos valores occidentales modernos, determinados como valores universales. Aquí vamos llegando ya hacia América Latina. Entonces, Lander genera 4 dimensiones o propone 4 dimensiones de lo que sería la identidad moderna, de las cuales voy a mencionar solamente 3 que serían las que me ayudan a reflexionar en esta exposición. La primera es la visión universal de la historia asociada al progreso, desde la que se elabora la clasificación y jerarquización de los pueblos, los continentes y las experiencias históricas. La segunda es la naturalización y ontologización de las separaciones características de esta sociedad. La tercera es la autorizada superioridad de los saberes que producen esa sociedad, la ciencia, sobre otros saberes. La identidad moderna, o la forma moderna mejor de construir identidades, es eurocéntrica. Aquí ya vamos
sobre ese pensamiento y su influencia en América y Latina y Colombia. Entonces, ese pensamiento se puede observar en ese proceso de construcción identitaria en el arte y en la música a partir de que primero hubo una búsqueda de modernización a fines del siglo XIX, donde se pretendía reforzar la identidad y allí encontramos los dos momentos del pensamiento binario. El primero es el proyecto modernizador que se caracteriza por seguir como ejemplo a los países más desarrollados, que sería la imitación, y la seguridad de que esos países más desarrollados promueven la modernización. El segundo proyecto, que sería el proyecto identitario, la contraparte de ese proyecto modernizador, que se distingue por la reivindicación de lo propio, lo popular, lo indígena o lo americano. Y hace parte de ese reconocimiento de nosotros mismos como particulares y distintos a los demás países desarrollados en un tiempo determinado y en la cultura, ¿no? Esto también busca generar la promoción del encuentro con nosotros mismos, con el país y con el continente. En el caso del arte y la música, en la conquista surgió la etiqueta de arte mayor y la de artesanía. Esta categoría promueve o prolonga en el tiempo la categoría de la gran música y músicas de la cual hablé hace un momento. En Colombia, a principios del siglo XX, surgen los conservatorios y las academias y allí empieza también a gestarse un pensamiento binario entre músico profesional, músico empírico. Y en el transcurso del siglo XX, en medio de la consolidación de la identidad de la nación, surgen categorías, por ejemplo, dentro de la formación musical universitaria, que serían los músicos clásicos y su contraparte, que sería la música folclórica. Ya pasando, contextualizándonos en la educación, esa mirada colonial sobre el mundo obedece a un modelo epistémico desplegado por la modernidad occidental. Ese modelo epistémico corresponde con la dualidad que surgió entre el sujeto y objeto con el pensamiento de René Descartes. Así, son varias las instituciones que mantuvieron el imaginario de la colonialidad en América Latina. Una de ellas es la universidad. La Universidad Hispanoamericana llega con el colonizador y el modelo se basa en las universidades de Alcalá y Salamanca. Para el entrenamiento disciplinario se sostiene y se encarna en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Aquí continuamos con el pensamiento binario ya más específico y sus características en la universidad. ¿Por qué la universidad? Porque es la institución que establece las fronteras entre el conocimiento útil y el inútil, entre la doxa y la episteme, entre el conocimiento legítimo, aquel que goza de toda la validez científica, y el conocimiento ilegítimo. Así, las disciplinas generan límites a través de la invención de su origen, la escenificación del nacimiento de sus fundadores, cánones, dispositivos de poder que fijan conocimientos. Y allí volvemos a tocar el tema de la descorporeización y descontextualización, que ubica al sujeto en un conocimiento legítimo, que podríamos llamarlo, como lo nombra Castro Gómez, que sería el punto cero, el no lugar para observar el mundo por medio de la razón. Así, el Estado como institución moderna o la universidad mantiene imaginarios coloniales como por ejemplo la barbarie y civilización. La comunidad universitaria es un aparato ideológico del Estado, donde asumimos o se asume el rol colonialista, pues tenemos el conocimiento legítimo y validado. Con la educación, otras formas de conocimiento de otras culturas son superadas y abandonadas gracias al progreso de la ciencia, la difusión de la educación y al desarrollo de las más prósperas civilizaciones. Por ende, en la universidad asumimos los mecanismos de colonización como, por ejemplo, la limpieza de sangre o el blanqueamiento, que es un imaginario aristocrático, religioso, medieval y cultural basado en la diferencia frente a otro. Esta diferencia se estableció a partir de la desigualdad étnica, que sería la colonialidad del ser. Ser blanco tiene que ver con un modo de ser, un modo de estar y sobre todo en este momento con un modo de producir conocimiento. La institución universitaria en la colonia fue un rígido mecanismo de legitimización de la blancura como capital heredado. El segundo sería el disciplinamiento, que es la legitimización de la civilización del ciudadano y del conocimiento que se soporta en la escritura. En el proceso de civilización aumenta el umbral de la vergüenza para la modernidad.
Se aplican tecnologías pedagógicas como los manuales que domestican al incivilizado. Esto sería el disciplinamiento como tal. Así, las constituciones nacionales, en el caso de Colombia, define formalmente un tipo deseable de subjetividad moderna. La pedagogía entonces será ese gran artífice de su materialización. Se introyecta una disciplina sobre la mente y el cuerpo que capacite a la persona para ser útil a la patria. El tercero sería la violencia epistémica, que según Foucault la localiza en los conocimientos subyugados en Occidente. Esos conocimientos son aquellos ubicados en la parte baja de una jerarquización de conocimientos clasificados por un nivel de cognición y cientificidad. Las epistemes dominantes son estructuras hegemónicas de saber que van unidas al poder, establecen lo verdadero por medio del lenguaje y diferentes tipos de discurso para ejercer este tipo de violencia. Aquí paso a mostrar los casos en los que me basé para hacer el análisis. Entonces, para ello, recuerdo o acabo de lo que acabo de presentar, que sería que ese pensamiento surge con la conformación de la identidad nacional y vuelvo a esas dos categorías de proyecto modernizador, que es imitación de los más desarrollados, con su contraparte que sería el proyecto identitario, que sería la reivindicación de lo propio, lo popular, etcétera. Entonces, el primer caso que analizo es lo que ocurrió en enero de este año, donde el presidente actual que tenemos se posesionó en la segunda mitad del año pasado. El presidente Petro publica este tuit donde dice que va a implementar un sistema de orquestas sinfónicas como en Venezuela. Este primer caso lo titulo El Estado y los académicos, que sería el Estado del proyecto modernizador, y los académicos, que sería el proyecto identitario. El presidente Petro, al colocar este trino, genera una gran movilización de académicos que manifiesta su inconformismo a este sistema que él implementaría. La polémica se genera o se amplía mucho más, ya que el viceministro de Cultura es el maestro Jorge Zorro, un músico, por primera vez un músico llega al Ministerio de Cultura, que es formado en Rusia, Alemania, Estados Unidos, y quien ha sido una figura relevante en el desarrollo de la formación musical y en parte es gestor del programa en el que yo trabajo. Entonces aquí podemos ver que empieza una contienda entre el Estado y los académicos. En este caso, tuvimos una contrarrespuesta de los académicos donde firman incluso Jeffrey Baker, que es conocido tal vez en este ambiente por hacer críticas al sistema sinfónico venezolano, y donde van a plasmar estos académicos sus preocupaciones y elogian las bondades. Entonces, en este momento me gustaría mostrar el video donde Petro habla un poco de cuál es su propuesta. No sé, ¿me confirma? Mayor. Siendo alcalde, lo traje porque nosotros queríamos desarrollar toda la producción cultural de Bogotá. Y una tesis que mantuve, que es lo que yo, es meter la música en el colegio. Pero la música, la teoría musical y la música clásica. Ahora hay una discusión por eso, porque dicen que es que nosotros no tenemos que estar pegados al eurocentrismo, y esa música es europea, occidental. No, yo tengo otra visión, porque incluso creo que se lo dijo a usted. Una vez traje un grupo de rock de esos famosos Kiss, creo que era, todos viejitos, de pelo largo. Y estaba ahí, me presentaron al cantante, entonces llegó un periodista y le hizo una pregunta al cantante, le dijo, ¿qué opina del rock colombiano? Y él dijo, sí, muy bueno, pero tienen que estudiar música. Y eso siempre lo repito, y que era lo que estábamos nosotros haciendo. Claro, es que la teoría musical clásica te permite varias cosas. Primero, un trabajo en equipo entre los niños, las niñas. Segundo, abstracción mental, que es clave para las matemáticas, y Colombia falla en las matemáticas, ¿cierto? Y tercero, sensibilidad. Eso en el colegio, ¿cierto? Que es juntar sensibilidad con matemáticas, con trabajo en equipo. Los colombianos no sabemos trabajar en equipo. Y es una de nuestras grandes fallas sociales. Y cuarto, una vez se tienen esas bases, puedes crear lo que quieras.
se produce lo que yo llamo la explosión cultural. Sí, para cerrar este tema. Dentro de la comunicación que los académicos enviaron al presidente Petro decía: consideramos entonces que es redundante y peligroso que se plantee este sistema como un elemento aislado aparte de las múltiples manifestaciones musicales de la diversidad que se han expresado acá. Aquí no solo se privilegia un solo tipo de práctica musical, las orquestas sinfónicas, sino que instala un estatuto epistemológico y una ideología del desarrollo educativo y profesional del músico que excluye esas otras prácticas musicales de orden comunitario, popular y territorial, y además las categoriza como de bajo valor cognitivo y poco propicias para la perfectibilidad humana. Estos académicos, voy a desarrollar en estos momentos que siguen algunas de las premisas que iban en esa carta al presidente Petro. Relacionado con este caso del Estado, paso al siguiente, que sería la comunidad académica. También la vamos a ver desde otra perspectiva, que sería, dentro de su carta, ellos proponen varias líneas de acción para la música, entre las que se destaca el estimular a los creadores musicales de todos los géneros y consolidar el proyecto editorial. Ellos dicen: tan importantes son los procesos creativos de un campesino, un indígena, un afro, un raizal o un músico popular, como los de un compositor académico o un productor de arte sonoro. Aquí continúo con este caso y lo llamo: los académicos determinan la doxa y la episteme. Esto es muy interesante lo que ellos plantean aquí, pues el año anterior, a fines de noviembre, la Universidad del Norte de Barranquilla anunció otorgar el título de doctor honoris causa a Carlos Vives. En un grupo de Facebook llamado Musicólogos y Amigos de la Investigación Musical, donde estamos, nos comunicamos varios, se publicó esta noticia y las reacciones se pueden observar en los emoticones. Algunos de los firmantes de la carta al presidente Petro, que escriben sobre estimular a los creadores, y es muy importante la música de todos, ellos colocan reacciones como: me divierte, me sorprende y me entristece. Algunos hacen comentarios como el que se quedaron sin palabras o que tal situación les provoca llanto, y esto evidencia el pensamiento binario académico musical actual sobre la doxa y la episteme. Yo interpreto que el rechazo al título de doctor honoris causa en ciencias sociales a Carlos Vives corresponde con dos de los mecanismos colonialistas de los músicos educadores que opinaron al respecto y que los mencioné en la primera parte de la charla. Estos mecanismos serían el disciplinamiento en primer lugar, ya que Carlos Vives no está disciplinado, no ha sido domesticado por las tecnologías pedagógicas de las ciencias sociales o de la música, por lo tanto, su producción es doxa. Lo que aconteció además con estas expresiones es violencia epistémica al saber de Carlos Vives. Entonces, otro aspecto, por ejemplo, que tratan en su carta estos académicos es las bondades del Plan Nacional de Música para la Convivencia, que está implementado desde hace muchos años atrás. Los académicos firmantes exponen que el Plan Nacional de Música es una política del Estado que ha permitido con muy buenos resultados articular un sector musical diverso, con impacto en todas las regiones del país y reconocimiento de las potencialidades de la diversidad epistemológica, metodológica y pedagógica de nuestras músicas, desde los componentes de formación, dotación de instrumentos y materiales musicales, información, investigación, creación y emprendimiento. Entonces aquí podemos ver en el año 2022 cómo se titula en Radio Nacional de Colombia la única orquesta indígena de música clásica del país, que sería en la región limitante con Panamá, donde podemos ver todo el aparato del Estado, Simón Bolívar atrás, el disciplinamiento de los chicos sentados con los instrumentos musicales. Continuando con esto, los académicos proponen otra línea de acción que proponen, y sería la profesionalización de los músicos empíricos. Comentan que las posibilidades de estudios de pregrado en condiciones particulares, dada la experiencia de saberes, recorridos y significaciones que han dado los músicos prácticas, tienen una importante oportunidad formativa a partir de lo realizado con un programa de profesionalización de músicos empíricos que se llama Colombia Creativa. Observemos que en esas dos últimas imágenes, en esta, corresponden al año 2022, cuando aún Petro no se había posesionado ni mucho menos mencionado el sistema orquestal sinfónico.
Esas fotografías nos muestran formatos eurocéntricos para la producción de música que se encuentran en contextos geoculturales de comunidades originarias o indígenas. Respecto de estas noticias, no se halló ningún pronunciamiento de la comunidad académica que ahora está preocupada por la política de Petro. Entonces es necesario indagar de dónde se origina esta colonialidad del saber musical que muestro en estos casos y que viene desde mucho antes de la posición del presidente. Para ello, ya me enfoco en ese programa de formación académica y el primer paso es mirar mi propio programa, que es de formación de educadores musicales. Para ello recuerdo que la universidad tiene como misión el brindar el conocimiento científico y técnico para el progreso. El presidente lo dice, el Estado lo dice. Y podemos ver que la Orquesta Sinfónica en Vera Chamí o la Banda Sinfónica del Putumayo estará liderada, intuyo, por docentes que han realizado estudios de pregrado en nuestras universidades. Por lo tanto, es necesario revisar esas normas estatales para saber si en realidad existe tal diversidad epistemológica como lo reclaman los académicos que le escribieron a Petro en la formación de los educadores musicales. Por ejemplo, podemos ver que la pedagogía de la modernidad se ubica dentro de las ciencias sociales como una práctica ideológica sin mayores intenciones científicas. Desde estas perspectivas se definió como una disciplina normativa y prescriptiva que conlleva la formulación de normas que deberían cumplirse. Lo prescriptivo otorgó claramente a la pedagogía desde sus orígenes el carácter de una disciplina que ordena. En la educación, por ejemplo, y podemos ver el pensamiento binario sobre cómo se han visto a los docentes musicales. Y presento este caso. Un compositor docente de una universidad de Colombia escribió en el año 2006 que tal vez en una sola ocasión sí se pusieron en práctica los acuerdos de un evento parecido, pero en sentido negativo. Fue la tercera Conferencia Interamericana de Educación Musical en Medellín en 1968, en la cual se pusieron los cimientos de las nefastas licenciaturas o profesorados en educación musical que retrasarían o al menos dificultarían en algo así como 25 años la formación de músicos instrumentistas en el país, toda una generación perdida. Según la concepción clásica, educar es transmitir un determinado tipo de cultura o conocimiento, incluidas las formas de razonamiento o habilidades mentales a quienes carecen de ella. El Ministerio de Educación Nacional es el ente que regula en nuestro caso esos lineamientos de los programas de formación de educadores. Y en 2007 ajustó una norma que propende por la mejora de la calidad de esos programas. Entonces, analizando esta norma, se busca asegurar el mejoramiento de la calidad de la formación de esos futuros docentes para el crecimiento de la educación de los niños y jóvenes en el país. Sobre los contenidos curriculares y competencias del educador musical, propone 8 tópicos para el componente de la pedagogía. En este caso, me llaman la atención los 4 primeros, que serían el dominio de las tradiciones, la comprensión del contexto, la apropiación de los referentes, la capacidad para reconocer el valor formativo de los conceptos y teorías que enseñará el futuro educador, así como la capacidad de distinguir las implicaciones de trasladar de un ámbito disciplinar a un contexto escolar y educativo los conceptos y las teorías de la disciplina o saberes que enseña. Dentro de los mecanismos de colonización que presenté en la primera parte, en esta norma yo observo lo siguiente. La limpieza de sangre en los literales A y C y en la primera fase del componente didáctico. Se observa en la estandarización del modo de ser y el modo de estar que genera un modelo epistémico para los programas y para la escuela que mantiene la tradición. En el modelo epistémico se percibe el punto cero al establecer el pensamiento disciplinario basado en el canon y en la capacidad de ubicar objetos disciplinarios y de enseñanza. El disciplinamiento se halla en el literal D, también, que consolida la introyección de la disciplina sobre el docente y sobre el estudiante. A pesar de que en los dos componentes se propende por el reconocimiento del contexto y la cognición del educando, no se reconocen los saberes previos que pueda tener. Esto implica ver al estudiante como un recipiente vacío que se llena con los contenidos del sistema educativo, y esta visión lleva implícita la violencia epistémica. En mi programa, teniendo en cuenta esa norma, pues nos toca hacer las reformas en los profesorados o licenciaturas. Entonces, con ese marco se gestó nuestro marco normativo de la carrera y en la resolución de nuestro plan de estudios encontré lo siguiente. En los últimos años,
se ha notado un incremento en el interés por la inclusión de la clase de música en las instituciones educativas, hecho relacionado con el desarrollo de la educación musical a comienzos del siglo XX. La transmisión de programas educativos musicales por parte de la BBC, 1922, y la realización de conciertos para niños en Inglaterra, 1923, así como en el desarrollo curricular de los años 60, el aporte de las propuestas metodológicas para la enseñanza de la música, Ortal, Cross, Kodali, los avances de las neurociencias, la influencia de la psicología, los estudios sobre el niño, la escuela activa, la escuela nueva y la investigación interdisciplinaria, el hecho de que un profesional de la música tenga un amplio conocimiento de la disciplina no significa que esté capacitado para ejercer la enseñanza en el sistema educativo. Se hace necesaria una formación pedagógica que no solo se centre en conceptos teóricos, sino que se contextualice en la práctica diaria de las instituciones educativas. Estos apartes muestran los componentes de la colonialidad en la educación musical profesional de mi programa. La justificación de la existencia de un programa de formación de profesores de música en una universidad de Colombia se sustenta con la experiencia pedagógico-musical blanca europea. Por ende, los contenidos de las asignaturas de didáctica musical tienen como referentes bibliográficos textos de autores españoles en mayor porcentaje. Esto evidencia la prolongación de la cultura pedagógica musical europea en Latinoamérica. Por medio de la circulación y asimilación de los conocimientos musicales del colonizador, se asegura la superioridad cognitiva, la legitimación de la blancura como capital ideal. Estos apartes muestran los componentes de la colonialidad en la educación musical profesional. Y vemos que en el segundo párrafo se observa la violencia epistémica. En primer lugar aparece la relación opuesta del pensamiento binario músico-profesor de música. La relación se sustenta en la supremacía de la episteme de la pedagogía musical sobre la ontología del músico. La inseguridad ontológica del docente de música que vimos que planteó el maestro Gómez Viñes es eliminada. Y esto se hace por medio de los mecanismos de control de la didáctica musical frente al carácter instrumental del músico. En segundo lugar, se reconoce el saber del músico profesional, pero se expone la carencia de conocimientos que lo incapacita para ser parte del discurso hegemónico disciplinador. Y esto quiere decir, o en pocas palabras sería, otros conocen, pero no conocen como yo. Hay una justificación que se basa en un discurso sistemático y reiterado de la episteme dominante que se considera como verdadero. Las citas bibliográficas que fundamentan esta idea provienen de contextos de dominación que son considerados como evidentes y universales. Este análisis muestra que la ideología de la pedagogía musical de mi programa revela y transmite los mecanismos de la colonialidad. Por ello, nuestros estudiantes mantienen la colonialidad del saber en sus contextos laborales y nosotros, como académicos, vigilamos que se mantengan como vimos en el caso 1. Para concluir, propongo este término que sería tomado de Rita Segato, abrir fisuras en el discurso de poder. Esta expresión la usa Rita Segato para no usar el término descolonizar. Según ella, no se puede ir al pasado a cambiar la historia para llegar a un punto precolonial. Propone abrir brechas y fisuras al discurso de poder. Se trata de desmarcarse de toda una serie de categorías dualistas. El fin de la modernidad implica la crisis de un dispositivo de poder que construye al otro mediante una lógica binaria que reprime las diferencias. Los conceptos totalitarios deben coexistir con la pluriversidad. Se debe propender por una comunicación intercultural que debe ser interpretada como una comunicación interepistémica. En el caso de la pedagogía musical, ya hay escritos que permiten ver esos contextos, abriéndonos las rendijas para ver más allá. Sobre esa necesidad de limpieza de sangre y disciplinamiento que mantiene la vigencia de las metodologías europeas de enseñanza musical en nuestras instituciones latinoamericanas, Aharonian expone: en los niveles escolar y preescolar se puede observar cómo aquí y allá, en regiones de una enorme riqueza musical popular, la educación formal opta por ignorarla y por imponer un empobrecimiento de la musicalidad potencial del niño mediante el uso de metodologías europeas. En el nivel secundario o medio, los planes tradicionales de estudio han impuesto en música, como en las demás materias, una acentuación de la dependencia cultural. Aharonian sostiene que las metodologías determinan un tipo de música a enseñar que no es la música popular. Cita la experiencia de Cecilia Conde en Río de Janeiro,
quien resalta la riqueza de las tradiciones de las músicas populares en las calles de los barrios marginales en oposición a la pobreza de la enseñanza oficial del estilo Orff en las escuelas primarias de esos mismos barrios. Sobre las experiencias investigativas del aprendizaje musical en contexto, Miñana, un autor colombiano, menciona que no existe el método para enseñar música. Plantea la existencia de una diversidad de lógicas musicales en una diversidad de contextos de producción. Sobre las músicas populares tradicionales, observo en una comunidad de los Andes que ese aprendizaje se da por medio de procesos pedagógicos empíricos. Este tipo de procesos se encuentran en concordancia con el desarrollo psicológico de los individuos y con las características de la misma música. Sobre el Plan Nacional de Música para la Convivencia, que presenté en la primera parte, en 2009, Arango, quien es una investigadora reconocida y es de las actuales firmantes de la Carta Petro en 2023, expuso que en las escuelas de formación artística se generan tensiones entre la oralidad y la tradición letrada. Y ella dice lo siguiente, aunque el Plan Nacional de Música para la Convivencia busca el fomento de las prácticas de música tradicional, se genera un choque con las epistemes de quienes lideran los procesos. Las músicas tradicionales se basan en la oralidad y corporalidad. Estas desplazan su ontología con el proyecto escuela que se basa en el uso de la tradición académica, la notación musical. Los asesores o docentes son quienes legitiman un tipo de saber de acuerdo a su formación profesional. Esto genera la invisibilización de los conocimientos musicales regionales. Cierro comillas. Observemos entonces que la política nacional, la formación universitaria y el sistema educativo están generando tensiones. Limpieza de sangre, disciplinamiento y violencia epistémica generada por nuestros propios programas de formación musical están multiplicando los perpetuos discursos hegemónicos. Una posibilidad de transformación empieza por ver esos contextos y ver nuestros contextos universitarios para reconocernos como nuevos colonizadores. Esto permitirá comprender que mantenemos el pensamiento binario de Occidente propio de la modernidad colonialidad que en nuestros contextos enmascara la relación de poder del arte del vencedor sobre el arte de los vencidos. Muchas gracias.